Mire, hermano, yo en esta hora quiero felicitarlos porque sabe que uno con sus actitudes le pone rostro a la vida. Y una de las cosas que yo he visto en el caminar cristiano es que usted comenzó bien, porque comenzó en la casa del Señor. Y sí, y eso es una bendición. ¿Cuántos quisieran estar en esta mañana o en esta hora ya y no pueden hacerlo por la enfermedad, porque están en el hospital o diferentes circunstancias? Pero a usted y a mí nos tocó estar aquí adorando y exaltando al que todo lo puede, el que no ha perdido ninguna batalla. Así que somos dignos entonces usted y yo de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero en esta mañana leer una escritura que se encuentra en el libro del profeta Ageo, capítulo 1, los versículos de 2 al 14. Quiero traer al profeta Ageo en esta mañana que venga a traernos esta palabra fresca al principio de este año para usted y para mí. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes y sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová, su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Vamos a ver al profeta Ageo entonces en nuestros tiempos. El profeta Ageo, lo que dice la palabra, lo que es la palabra profeta, quiere decir portavoz. Eso es lo que es un profeta, portavoz de la palabra de Dios. Porta una palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo en su segunda carta dice que hacemos bien en estar atentos a la palabra profética más segura. Así que cada vez que usted y yo predicamos de esta palabra, estamos hablando profecía.
Pero en esta tarde yo quisiera que usted tuviera en cuenta al profeta Ageo, que es el que trae esta palabra para este pueblo en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, te pido con todo mi corazón, Señor, que esta palabra que va a ser expuesta penetre en lo más profundo de cada corazón aquí presente, para que esta palabra, Señor, se haga rema en cada corazón, Señor, y pueda ser un estandarte para su vida diaria. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Mire, hermanos, esta palabra del profeta Ageo es contemporáneo unos años después del libro de Nehemías y de Esdras. Ustedes recuerdan cuando a Nehemías le llega la palabra diciéndoles que su pueblo estaban todos los muros derribados. Y dice que Nehemías oró y lloró y fue y reedificó los muros. Pero reedificaron los muros de la ciudad, se quedó pendiente reedificar la casa de Dios. Así que pasó el tiempo y la gente se fue acomodando, porque nosotros somos muy buenos para acomodarnos, para estacionarnos en cierto lugar, en cierta área de nuestra vida. Pues este pueblo no era la excepción. Cuando reedificaron los muros, en aquel tiempo, si usted ve el libro de Nehemías, dice que cuando fueron a reedificar los muros, dice que la gente que estaba cómoda, que vivía bien ya en el país extranjero donde estaban, dice que se le daba lo mismo. ¿Sí? Dice que Nehemías empezó a hacer un llamado para todos aquellos que quisieran venir a reedificar los muros. Y dice que los grandes no quisieron, se hicieron indiferentes. Y la palabra indiferentes, quiero que entienda bien lo que es la palabra indiferencia. La palabra indiferencia es cuando a usted no le importa, cuando le da lo mismo, si se hace una cosa o no se hace. Pero lo más grave de la palabra indiferencia no es eso. Cuando la persona entra en indiferencia es porque ya no hay amor. Por eso les decía yo el fin de año, los matrimonios tienen esperanzas aunque estén peleando como perros y gatos, mientras vayan con alguien que los aconseje, ¿verdad? Y que les enseñe. Hay esperanza, pero malo cuando ya de uno de los dos hay indiferencia. Le da lo mismo si fulano llega o no llega, le da lo mismo si la fulana llega o no llega. Es porque hay esa indiferencia demuestra que ya no hay amor. Y déjeme decirle que sucede lo mismo con la iglesia. Muchos cristianos de muchos años ya no tienen amor para Dios. Hay indiferencia en ellos. Lo mismo les da si la iglesia está bien o no está bien, porque se les acabó el amor. ¿Cómo lo sabe, pastor? Pues simple y sencillamente los hechos, ¿no? Ya no le importa. Hay indiferencia. Y así estaba este pueblo. Estaba indiferente. Por eso es que el profeta Ageo llega con esta palabra que Dios le dio para el pueblo. Y yo quiero rescatar algunos puntos importantes de esto, hermano. Porque nosotros a veces sabemos cierto contexto de las cosas, como de la indiferencia, ¿no? Yo en mi contexto yo tenía entendido que cuando hay indiferencia no nos importa, ¿ok? Nos da lo mismo, pero no sabía que el trasfondo era que no había amor. Entonces yo quiero con la ayuda del Espíritu Santo que usted se dé cuenta que si hay indiferencia en su vida es que usted no tiene ya amor para Dios. ¿Sí? Lo mismo le da. Pero bueno, de acuerdo al pasaje que leímos, yo lo que quiero que busquemos, que nosotros conozcamos lo que debemos de hacer para que la bendición de Dios sean recobradas. Sí, mire, porque yo le puse a este mensaje, yo le puse para que la bendición se renueve. Ok, porque muchos pasamos el 2020 muy difícil, pero ok, si queremos que nuestra vida sea renovada, nuestra bendición sea renovada, bueno, pues aquí viene el profeta Ageo y nos dice cómo deben de ser las cosas para que usted y yo tengamos la bendición de Dios. Y lo primero entonces, en este mensaje expositivo, quiero alentarle
a que en este tema que voy a declarar, usted y yo nos alineamos con la palabra de Dios. Y entonces es necesario, número uno, no retardar las decisiones. Si el profeta Ageo llega a este pueblo y le dice cuál es la condición, entonces el pueblo tenía que accionar. Usted y yo, cuando recibimos una palabra de Dios, tenemos que accionar. ¿Sí? ¿Para qué? Ok, porque en el libro de Filipenses el apóstol Pablo le dice a la iglesia que con más diligencia atendamos las cosas de Dios, no sea que nos deslicemos, no sea que nos perdamos. En otras palabras, si no atendemos a la voz de Dios, corremos el peligro de deslizarnos como se han deslizado algunos y morir. Entonces esta palabra del profeta Ageo, eso es lo primero que tenemos que recordar, que no debemos de retardar las decisiones. El profeta, hermanos, si usted leyó junto conmigo, el profeta pone al descubierto, sin tapar ningún embaje ni tapar nada, él pone al descubierto el falso pero prevaleciente, ¿sí?, sentir que tenía el pueblo. Estaban ahí en sus casas muy cómodos y estaban descuidando la casa de Dios, ¿sí? Y yo veo en esta pandemia, eso es lo que sucedió, hermanos. Muchos se acomodaron en sus casitas, se hicieron cómodos, ¿sí? Y les decía yo en la mañana, ¿usted no ha visto el Lowe's y el Home Depot? Hoy en esta crisis, aparente crisis, es cuando más lleno está y subieron los materiales el doble. Mas, sin embargo, ¿por qué? Porque mucha gente que quería estar encerrada en casa por la pandemia, quería estar haciendo en sus casas, arreglándolas, y no es malo, pero lo que yo quiero que veamos a través de este mensaje, que debe de haber un equilibrio en nuestras vidas. Entonces, aquí vamos a ver que el profeta pone al descubierto esto. ¿Por qué pone el profeta al descubierto esto? De que la gente estaba descuidando la obra de Dios. Cuando les dice y les pregunta, ¿no ha llegado aún el tiempo? Esa es una expresión que el profeta le está diciendo al pueblo, ¿no ha llegado aún el tiempo? Como diciéndoles, ¿qué esperan? Sí, esta es una expresión con la cual iba a diluir la palabra que traía de Dios para nosotros, para nuestra vida. Entonces, hacia una acción prioritaria. O sea, no ha llegado el tiempo. Como diciéndole, ya es el tiempo, urge, vamos a ponerle diligencia y vamos a atender lo que la palabra de Dios nos dice. Y número 3, lo que yo veo, hermanos, el tiempo de la casa de Dios sea edificada, es que Dios siempre va a pedir lo primero, hermanos. Siempre. En su orden, recuerde que Dios siempre ocupa el primer lugar. Entonces, el profeta lo que les quería hacer saber que la prioridad eran las cuestiones de Dios, no eran las cuestiones de uno. Lo de uno pasa a segundo término. Lo primero es Dios. La Biblia dice que el primer mandamiento es amar a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Dios siempre pide y demanda ser el primero. Siempre, aunque a usted no le parezca bien. Pero Él, como nuestro creador, es nuestro dueño, ¿sí? Y Él tiene el derecho de demandar lo que Él quiera, porque el profeta Ageo en el capítulo 2 dice, mío es el oro, mío es la plata, mío es el mundo y todo lo que en él hay. O sea que Él es dueño de todo, de cada uno de nosotros y de todo. Entonces, yo rescaté esto de este pasaje, y lo primero entonces que yo veo que necesitamos nosotros es buscar un balance entre lo material y lo espiritual. ¿Sí? Eso es bien importante, hermanos. Buscar un balance. Dios hace destacar que los esfuerzos del pueblo no se han encauzado correctamente porque están solamente enfocados en lo material y han descuidado lo espiritual. ¿Sí? Y usted y yo podemos hacer muchas cosas. Dios no tiene problemas con que hagamos todo lo que quieramos, porque Él dice que tiene pensamientos de bien y no de mal. Él quiere que
caminemos, que prosperemos, pero el problema es que Él está en contra de que lo descuidemos a Él. Ese es el problema. Porque recuerde que cada cosa que ocupa el primer lugar, entonces ese es nuestro Dios. Nosotros decimos que no somos idólatras, pero si yo voy a cada uno de sus hogares se va a dar cuenta que hay mucha idolatría. Sí, hay muchos que se aman tanto, tan como Paco Malgesto, qué bonito soy, cómo me quiero yo, ¿verdad? Y descuidan la obra de Dios porque se quieren mucho. Hay otros que cuiden tanto a sus hijos. Todo eso es bueno, ¿sí? Yo les decía en la mañana, si usted quiere trabajar 12 horas, gloria a Dios, qué bueno que Dios le da la oportunidad, le da las fuerzas para trabajar 12 horas. Pero no, volvemos a lo mismo, que haya un balance. Si tiene fuerzas para trabajar 12 horas, no tiene fuerzas para venir a adorar a Dios 2 horas. Entonces el profeta Ageo está diciéndole a este pueblo que es necesario buscar un balance. Es como, hermanos, mire, es algo que yo no concibo. La gente los jóvenes que entran a estudiar, es obvio que saben que tienen que estudiar día y noche. Si se quieren graduar, van a tener que quemarse las pestañas y estudiar para graduarse, ¿no? Pero a veces nosotros como creyentes o la gente que no conoce a Dios, véalo, esto usted lo va a ver todos los días. Creen que cuando se van a morir, todos queremos ser candidatos para el cielo. Y no conocemos ni al que nos dio el boleto para irnos al cielo. No conocemos a aquel que dice que solamente para ir al Padre tiene que ser a través de Él. No conocemos la palabra, pero sí queremos que cuando nos muéramos irnos al cielo. Como que son cosas paradójicas, ¿no? O sea, cosas que la gente vive engañada porque no sabe la palabra. Sí, entonces es importante aquí, el profeta les está diciendo, hey, tiene que haber un balance, tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. Pero a veces en la vida cotidiana, hermanos, es difícil, yo lo sé. Por eso el profeta Ageo nos está haciendo un llamado a que haya un balance. ¿Sí? Si usted ve la escritura, dice que Dios despertó el espíritu del sacerdote, ¿sí? Y después despertó a todos los que trabajaron. Porque para trabajar en la obra de Dios se necesita un espíritu despierto. Cuando usted se va al libro de Nehemías, cuando reconstruyó los muros, sucedió lo mismo. Dice que mientras los ricos, mientras los que podían se hicieron indiferentes, dice que Dios despertó el espíritu de aquellos que iban a levantar los muros. O sea que para trabajar la obra de Dios se necesita tener un espíritu despierto. Lo mismo sucedió en este caso. Para levantar y reedificar la iglesia se necesita un espíritu despierto. ¿Por qué Dios enviaba su espíritu para despertarlos? Porque en el Antiguo Testamento el espíritu de Dios venía solamente sobre los profetas y venía de vez en cuando necesitaban hacer una labor. En esta ocasión Dios los despertó. Pero en el Nuevo Testamento dice que la promesa del Espíritu Santo es para todos los que creemos en Jesucristo. Dice que para todos los que fuimos llamados, todos tenemos un espíritu, pero ¿estará despierto? Aquí entonces vamos a ver qué es necesario para tener un balance. Necesitamos tener nuestro espíritu despierto. Sí, porque nuestro espíritu es el que clama, el que quiere tener contacto con Dios. Nuestra alma, nuestra carne quiere gozarse, quiere trabajar, quiere disfrutar de la vida, quiere disfrutar del compañerismo, quiere disfrutar de muchas cosas, pero debe de haber un balance y necesitamos tener un espíritu despierto para que haya un balance entre mi espíritu y mi alma. Entonces es necesario buscar, hermanos, un balance entre lo material y lo espiritual. ¿Qué quiere decir, hermanos? Eso nadie se lo necesita decir. Usted lo sabe bien. Si tiene su espíritu despierto, ¿verdad? Si no. Número 3, hermanos. Es necesario meditar en los porqué de las cosas.
Dios siempre que da un mensaje da la oportunidad de que piensemos. Nos pone como cuando sacó al pueblo hebreo de Egipto, ¿no? 400 años el pueblo clamándole a Dios por liberación. Viene Dios y los libera, y cuando van por el desierto, nomás Dios no les suplía inmediatamente lo que querían, empezaban a murmurar y empezaban a renegar. Dios un día los detuvo. Le dijo, pongo de testigo al cielo y la tierra. Escojan ustedes para que les vaya bien en la vida o para que les vaya mal a ustedes y a sus hijos. Pero Dios los paró y les dijo, escojan. En otras palabras, nosotros, ahora aquí el profeta nos está diciendo, mediten, piensen. Para que les vaya bien, tenemos que meditar en los por qué. ¿Por qué tenemos que meditar en esta palabra? Porque Dios nos está diciendo, yo soy el primer lugar, mi casa ocupa el primer lugar. Si no atiendes a este llamado, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que meditar. ¿Qué le dijo Dios a Josué cuando lo iba a encomendar la tarea de que llevara al pueblo a la tierra prometida? En Josué capítulo 1, versículo 8. ¿Qué le dijo? ¿Me lo puede poner en la pantalla? No, bueno, aquí Ageo está diciendo lo mismo. Subid al monte, traed madera, reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad. Pero en Josué capítulo 1, versículo 8, Dios le dice a Josué, medita en mi palabra de día y de noche. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Mire, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ¿dónde hay que meditar? En la palabra. Hay que meditar en la palabra de día y de noche. En la palabra, porque a veces meditamos en nuestra situación, en nuestra circunstancia. Y no es así, necesitamos meditar en la palabra, no en nosotros, porque nosotros ni tenemos la sabiduría, ni tenemos la experiencia que la palabra de Dios tiene para exhortarnos, para redarguirnos y para enseñarnos. Entonces necesitamos, porque, mire hermanos, yo a la luz de mi pensar, yo puedo meditar que yo soy una muy buena persona. No, pues yo soy muy buena persona, no le hago mal a nadie. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Entonces, yo no puedo basarme en mi propio razonamiento. Yo tengo que meditar en lo que la palabra de Dios me enseña. ¿Sí? Entonces, mire, póngame el Salmo 4:4, de una vez que estoy en este versículo de meditar en el porqué de las cosas. Qué importante es, mire, temblad y no pequéis. Meditar en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Mire bien lo que dice, temblad y no pequéis. Meditar en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. O sea, en otras palabras, cuando te despiertes en la madrugada, ya sea porque no puedes dormir por las inquietudes de la vida o porque el Espíritu de Dios te despierta, medita. Es una muy buena oportunidad en las madrugadas de meditar. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Estás obedeciendo o no a Dios? Porque mire lo que dice el salmista, tiembla y no peques. Quiere decir que el salmista en las noches lo despertaba porque Dios le redarguía. Por eso él describe eso. Y ¿qué es lo que hay que meditar? No hay que pecar, Señor, perdóname. ¿Usted cree que yo en las noches no le pido al Señor? No le he dicho, Señor, de acuerdo a tu palabra, enséñame a amar, dame amor para mi prójimo. Yo estoy y quiero amarlos y deseo amarlos. Eso es meditar. Meditar no es pensar en el exterior. Meditar es pensar dentro de ti, conforme a la palabra. Por eso es que muchas veces vamos por la vida creyendo que somos muy santos, creyendo que somos muy buenos, pero la Biblia dice, hermanos, que a Dios a todos nos ha dado talentos, nos ha dado dones y dice que va a venir a pedir cuentas. ¿Te has puesto a pensar en las noches? Tú tiemblas y dices, y Señor, tú me diste este don o tú me diste este talento. ¿Te has puesto a pensar?
¿No se te ha ido el sueño pensando, Señor, perdóname porque no hago lo que debo de hacer? Es cierto, cuando comenzamos en la vida cristiana, todos vamos por un proceso, pero pasan los años. Entonces ya hay más peligro, porque cuando pasan los años es porque ya perdiste el primer amor. Es por eso, despiértate en esta mañana. Si tienes muchos años y no sientes la pasión, no sientes el deseo de serle fiel a Dios, de servirle a aquel que te sacó ya de la basura, algunos nos sacó de lo más perdido y ahora estamos desaprovechando el tiempo porque se nos fue el amor. Entonces medita, hay que meditar. Y esto es de siempre, hermanos, esto es de siempre. Siempre hay que estar meditando porque nunca vamos a estar. La Biblia dice que debemos de crecer hasta dar la medida del varón perfecto. Sí, la palabra perfección que pide la Biblia no habla de perfecto, de no tener errores, de no tener pecado. No, cuando tú te vas al original, quiere decir de ser completos. Así con lo que tú eres. Si no eres muy inteligente, si no eres muy intelectual, si no eres, pero así como eres, así te quiere Dios, así te quiere usar Dios, así nos quiere bendecir Dios con lo poquito o lo mucho que nos haya dado. Dios quiere usarnos, nos quiere bendecir. Por eso tenemos que meditar. Sí, en los por qué. Mire, hermanos, meditad, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, vestís y no os calentáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Buscáis mucho y encontráis poco, encerráis de casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice el profeta, ¿por qué? Yo lo disiparé en un soplo. Hay gente que está muy bien, económicamente, físicamente, y de repente parece que viene una crisis y todo se derrumba, se va al suelo. ¿Por qué? Dice el profeta, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Dios quiere sacudir nuestra conciencia. Ahorita al caminar en el bosquejo usted se va a dar cuenta por qué. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su casa, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Mire, hermanos, Dios siempre nos conoce, siempre va a buscar la manera de estarnos hablando. Por eso dice la Biblia que todo lo que sucede nos ayuda para bien, conforme al propósito para el cual fuimos llamados. Había unos hermanos que antes de esta pandemia pues, caminaban y no caminaban. Cuando pasaron por la pandemia y que Dios los libró, salieron agradecidos, se dieron cuenta que no somos nada sin Dios. Entonces, cuando Dios les da la oportunidad de pasar por esta enfermedad del coronavirus, le agradecen a Dios y entienden que Dios les está dando la nueva oportunidad. Despertó su espíritu en esa crisis, los despertó para ponerlos en otro lugar y levantarnos. Y ciertamente, hermanos, por ejemplo, yo me quedé súper impactado con la última noticia del candidato de allá de Tennessee que se murió del coronavirus de una manera tan rápida. 41 años, se veía el hombre así sano, estaba sano, dicen que no tenía ninguna enfermedad crónica, estaba sano. Y el hombre se veía bien, se veía galán, se veía rompecorazones y toda la cosa. Pero entró el 15 de diciembre con el coronavirus y unos días, el 20 y algo de diciembre, se murió. Y otros ancianitos de 90 años que duraron 3, 4 meses salieron. Es que es Dios, hermanos, el que da la vida y el que la quita, y Él sabe los porqués. Les decía el fin de año les decía, mi mamá, 88 años, le pegó el coronavirus. Yo tenía miedo, la verdad, antes de que pasara esto, yo decía que a mi mamá no le vaya a pegar porque no la hace.
Mi mamá 88 años, dije usted 88 años y enferma, le hacen el diálisis de hace como 8 años y están los puros huesitos. Le pegó a mi hermana de 66 años, murió. Mi mamá, para la gloria de Dios, ahí está. ¿Por qué? Porque Dios es el que sabe todas las cosas. Tú y yo tenemos que meditar. Por eso el profeta Isaías dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni los caminos de Dios son nuestros caminos. Entonces hay que meditar en los caminos del Señor, hay que meditar en los pensamientos de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de nuestra vida? Una y otra vez te digo, Dios siempre va a querer el primer lugar, porque para eso nos creó. Dice que nos creó para la gloria de su nombre. Entonces nosotros no podemos fallar. Tenemos que hacer para lo que fuimos creados. Es entonces necesario, hermanos, atender las indicaciones. ¿Sí? El profeta le dijo al pueblo: subid al monte y traed madera y reedificar la casa. El atender las indicaciones resulta y produce, porque dice: y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová de los ejércitos. Si usted leyó conmigo, usted se da cuenta que esta expresión se repite versículo tras versículo. Dios quiere glorificar su nombre, ¿sí? Y eso es importante, el atender esas indicaciones para que Dios sea glorificado. Mire, hermanos, la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. No dice a los que saben mucho. No dice dice Dios honra a los que le honran. La palabra honra tiene que ver con el principio de tener en alta estima a alguien. Por eso Dios dice que al que honra a un profeta recibe bendición de profeta. Al que honra a un siervo, bendición de siervo. Pero imagínense honrar a Dios. ¿Cómo nos va a honrar Dios? ¿Se imagina la bendición que Dios tiene preparada? Dios honra a los que le honran. O sea, Dios te tiene en alta estima porque tú le honras. Dios paga bien. Dios cumple su palabra. Es lo que promete, lo cumple. Eso lo tenemos que tener bien entendido nosotros. Entonces, por eso es necesario atender, hermanos, las indicaciones. Hay que meditar, hermanos. El salmista cuando dice tiembla, yo creo que estaba meditando él. Por eso pone tiembla y no peques. Porque yo creo que él meditaba en su vida. Y él decía: yo no soy lo que debo de ser. Dios me hizo para mejores cosas, no para lo que estoy viviendo. Porque al profeta Isaías en una ocasión Dios le dijo, porque el profeta Isaías se sentía muy sacalepunta porque era profeta y estaba haciendo la diferencia. Pero Dios un día se le apareció y le dijo: has hecho poco para lo que te llamé. O sea, Dios tenía mucho más para lo que lo había llamado que lo que el profeta ya estaba haciendo. Y le dijo: despierta, has hecho poco para lo que yo te llamé. Pero hermanos, entonces quiere decir que usted y yo tenemos que atender, meditar en esas madrugadas para atender las indicaciones de Dios. Es como el rey David, hermanos. Usted tiene que analizarse usted. No tengo que traer un rayo X para decirle: mire, usted tiene este mal, usted tiene este otro mal, usted tiene... No, usted se conoce. Porque la Biblia dice que ¿quién conoce el espíritu del hombre si no es él el que está en él? Entonces usted tiene que conocerse, usted tiene que saber si es malagradecido, tiene que saber si es un amargado, usted tiene que saber si es un rencoroso, usted tiene que saber si es un deprimido, usted tiene que saber, sí, qué es su problemática. Usted tiene que saber, medite y diga: el salmista David, cuando meditó en él y meditó en Dios todo lo que había dicho, le dijo a su alma, le dijo: alma mía, despierta, alaba a Dios, es quien perdona todos tus pecados, el que sana todas tus dolencias, alábale, adórale. Pero tenemos que conocernos, tenemos que ser agradecidos con nuestro Dios. Eso tenemos que hacer, hermanos, eso es ser completos. Sí, ni quitarnos ni ponernos. Soy así, pero no debo de ser así. Tengo que quitar. ¿No dice la carta a los hebreos que quitemos toda raíz de amargura y enderecemos nuestros pasos y nos metamos al camino? Porque un amargado no puede estar en el camino del Señor. Lo único que sabe es destilar amargura.
Sí, pero Dios dice que eches fuera ese espíritu de amargura y endereces tus pasos para que no contamines a otros. Entonces es necesario atender, hay que subir al monte. ¿Qué es subir al monte? Simbólicamente hay que subir al monte a través de la oración, el ayuno, hay que orar, hay que bombardear el cielo, hay que pedirle al Señor que cambie nuestras vidas, que nos dé las fuerzas del búfalo, que nos renueve como el águila, pero hay que orarle al Dios Todopoderoso. Hay que orar, hay que clamarle, hay que decirle: Señor, auméntame las fuerzas. Lindo, hermanos, y maravilloso es. Entonces quiero terminar con esto. Es importante atender las indicaciones de Dios, porque no es a nuestra manera. No es a nuestra manera, es a la manera de Dios. ¿Sí? Esa es la manera de Dios. Tú nunca vas a poder echar fuera ese espíritu de tristeza, de melancolía, X que traigas arrastrando por cualquier circunstancia. Nunca lo vas a poder echar fuera si no tienes comunión con Dios, si no subes madera, si no oras, si no ayunas, si no tienes intimidad con Dios. Es como cuando dice el proverbista hablando del pecado. El proverbista cuando habla del pecado dice: ¿jugará el hombre con fuego y no se quemará? Obvio que el que juega con fuego, tarde que temprano se quema. Entonces te das cuenta que lo volteas al otro lado y dices tú: no hay quien se acerque a Dios y no sea lleno con el Espíritu Santo. Es una regla. Si tú buscas llenarte de Dios, te vas a llenar con el fuego del Espíritu Santo. Entonces, quiero terminar con esto. Quiero que me ponga por favor el versículo 12 al 14 para que veamos algo aquí, para terminar. Dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, ¿qué oyeron? La voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como lo había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, que su Dios. Oyeron. Es importante oír, hermanos. Es importante oír. Es importante oír la voz de Dios. Es importante oír al profeta de Dios. Sí. Oír, hermanos. A veces parece tan fácil oír, pero no es cierto. Ustedes están aquí presentes oyéndome hablar. Unos pueden tener una interpretación de lo que yo estoy diciendo y otros otra. Porque para escuchar, hermanos, para oír, número 1, se necesita tener un espíritu despierto. Número 2, se necesita ser empático, o sea, ponerse en mi lugar, el compromiso que yo tengo. ¿Por qué les estoy hablando esto? Jesús por eso le dijo a sus discípulos cuando iba predicando: mirad cómo oís, porque de la manera que tú oigas va a ser añadido lo que tú oigas. Si tú oyes mal el mensaje que yo te estoy dando, tú puedes decir en esta tarde: no, es que el pastorcito ese nomás quiere estarnos forzando a que vayamos, es que el pastor nomás nos está queriendo chantaquear, es que tú estás oyéndolo así y tú lo estás hablando. Entonces lo que estás haciendo, añadiendo lo mal que tú oíste, lo estás añadiendo. Porque acuérdate que todo lo que el hombre siembre, dice la Biblia, eso vas a cosechar. Pero en cambio, si tú sales oyendo la voz de Dios, oyendo a la profeta de Dios,
la voz del profeta, tú vas a salir diciendo, qué tremendo estuvo el mensaje, Dios nos habló, Dios nos está pidiendo que volvamos al primer amor, Dios nos está diciendo que tú y yo volvamos a otra vez a tomar nuevas fuerzas. Y entonces tú sales y sales bendiciendo, en lugar de salir desparramando, sales bendiciendo a medio pueblo. Porque tú vas a salir y le vas a decir, no hombre, el mensaje estuvo tremendo, Dios nos habló, quiere que volvamos al primer amor, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a guardar, nos va a prosperar. Entonces hay que mirar cómo oímos. Mire, hermanos, le voy a decir una cosa, cuando se oye en verdad la voz de Dios, el pueblo teme delante de Jehová. Ahí lo vimos. Cuando se oye en verdad la voz de Dios, el pueblo sabe que Dios está con él. Si usted oyó la voz de Dios en esta tarde, usted sabe que Dios está interesado en usted y en mí. Amén. Cuando se oye en verdad la voz de Dios, el espíritu se despierta y usted dice, voy a trabajar con nuevos ánimos, voy a trabajar. Cuando se oye en verdad la voz de Dios, usted empieza a trabajar en su vida, empieza a trabajar en su familia, empieza a trabajar en su entorno. Cuando se oye en verdad la voz de Dios. Entonces el profeta Ageo te dice en esta mañana, no es tiempo. En estos tiempos peligrosos y difíciles, no es tiempo de que estés nomás encerrado en tu casa. Tienes que salir y darle prioridad al primer lugar en Dios. Sí es cierto, hermanos, es cierto, las recomendaciones que el gobierno da son correctas. Para evitar la pandemia, procura lo menos que puedas salir. Pero el problema es que sales por todos lugares, pero a la casa de Dios te cuidas para no venir. Entonces, ahí es donde tienes que meditar, es donde tienes que poner un balance, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Porque mire, hermano, si usted se va a las estadísticas, observe las estadísticas. En este tiempo de pandemia se murió mucha gente porque somos descuidados. Podemos salir a trabajar, hacer nuestros quehaceres, pero nuestra mascarilla, nuestra distancia, todo. Porque mire, montones de adolescentes y jóvenes se están suicidando por el encierro en sus casas. Vea, oiga, ahorita la estadística después del corona es que la mayoría de la juventud tiene un espíritu de suicidio. Porque es obvio, ¿cómo los quiere usted tener encerrados? Si yo, que estoy de 63 años, no quiero estar encerrado. Imagínense los adolescentes, los jóvenes. Pues menos. Entonces hay que educarlos, hay que enseñarles. Pero lo prioritario, hay que enseñarles que el primer lugar siempre lo va a tener Dios. El primer lugar en sus vidas siempre debe de ser Dios. Póngase de pie esta tarde. Póngase de pie. De acuerdo a lo que el profeta Ageo nos está diciendo en esta mañana, de que Dios demanda y pide el primer lugar, pues yo le aconsejo que en esta tarde venga aquí al altar y le diga al Señor, si ya meditó mientras estaba el mensaje, usted venga y dígale al Señor, Señor, como lo que somos, gente completa delante de Dios, ¿sabes qué? Perdóname por esto, no, perdóname por esto, pero desde este momento yo quiero. Mire, quiere que le dé el profeta Ageo en el capítulo 2, en el versículo termina, porque son 2 capítulos de este profeta. Es el capítulo 1 y el capítulo 2. Al final del capítulo 2, el profeta Ageo le dice al pueblo, miren, los traje por esto y por esto otro, pero desde este día, dice Dios, los voy a bendecir. Desde este día, si cambias de actitud, desde este día los voy a bendecir, dice Jehová de los ejércitos. Porque Dios, hermanos, el propósito de Dios es bendecirnos. El propósito de Dios es guardarnos. Entonces hay que atender a la palabra del Señor.